En un país como México, donde la historia no solo se escribe, sino que se vive en cada calle, en cada rostro y en cada gesto cotidiano, la fotografía documental se convierte en una poderosa herramienta de memoria. No estamos hablando de selfies ni de fotos de revista, sino de esas imágenes que capturan la verdad cruda, conmovedora y viva de lo que somos como nación. La fotografía documental no posa, no maquilla, no busca el aplauso, busca contar. Y en México, hay mucho que contar. Desde comunidades indígenas resistiendo al olvido hasta jóvenes urbanos creando identidad entre grafitis y periferias, cada fotógrafo documental se convierte en un cronista silencioso que, con su lente, recoge aquello que muchos no ven. O no quieren ver. Pensemos por un momento, cuántas historias se pierden cada día por no ser contadas. Ahí entra la cámara. No como un simple aparato, sino como un testigo que no olvida. Las manos que sostienen esa cámara no son neutrales. Son manos que deciden mirar, acercarse, preguntar, esperar. Porque fotografiar la realidad no es solo apretar un botón, es tener el valor de enfrentarse a ella. En zonas marginadas, en marchas, en rituales o en momentos de tragedia, el fotógrafo documental está ahí no para intervenir, sino para conservar el instante y permitir que hable por sí mismo. Porque cada imagen puede ser una ventana hacia otras formas de vida, hacia otras luchas y sueños. Y en México, esa ventana puede abrirse hacia 1000 paisajes, desde las montañas de Chiapas hasta los barrios de Ciudad Nezahualcóyotl. Cada rincón guarda una historia que merece ser inmortalizada. En tiempos de noticias falsas y saturación visual, la fotografía documental nos recuerda que aún hay verdad. Y que esa verdad, cuando es mirada de frente, puede despertar conciencia, mover corazones y hasta cambiar destinos. México no solo ha sido territorio fértil para la fotografía documental, sino que también ha dado al mundo ojos excepcionales que han sabido mirar con sensibilidad, valentía y compromiso. Hablar de fotografía documental en nuestro país es hablar de personas como Graciela Iturbide, quien con su cámara ha capturado la esencia del México indígena, femenino y simbólico. Su famosa imagen de la mujer ángel en Juchitán no es solo una fotografía, es un poema visual, una declaración de fuerza y dignidad. O pensemos en Manuel Álvarez Bravo, cuya obra supo mirar lo cotidiano con una profundidad que transforma lo común en eternidad. Ambos, entre muchos otros, han convertido su lente en una herramienta de reflexión social, política y humana. Pero no se trata solo de los grandes nombres consagrados. Hay también una oleada de fotógrafos jóvenes y comunitarios que, desde los márgenes, están documentando sus realidades. Algunos de ellos ni siquiera se consideran artistas, se asumen como vecinos, testigos, cronistas visuales de su entorno. Jóvenes que capturan la cotidianidad de un mercado, una procesión, una protesta o la vida en la sierra. Ellos no están esperando ser reconocidos en museos, su prioridad es contar lo que está pasando en su calle, en su pueblo, en su piel. En muchos casos, estos fotógrafos trabajan en condiciones adversas, sin apoyo económico, sin seguridad, sin garantías. Y aún así, insisten. Porque saben que su trabajo puede ser la diferencia entre el olvido y la memoria. Además, con el auge de las redes sociales y el acceso a cámaras digitales, muchos fotógrafos han encontrado plataformas donde compartir su visión del mundo. Lo interesante es que, en este mar de imágenes, la fotografía documental auténtica sigue destacando por una cualidad única, su capacidad de incomodar y conmover al mismo tiempo. Porque no busca likes, busca justicia. No edulcora la realidad, la ilumina. Y eso requiere, del otro lado, una mirada que no solo mire, sino que vea. Uno de los grandes poderes de la fotografía documental es su capacidad para hacer visible lo que ha sido invisibilizado. Y en un país tan desigual como México, eso es más que una función estética, es una necesidad ética. ¿Cuántas historias quedan enterradas bajo el polvo del silencio? ¿Cuántos pueblos son ignorados hasta que una imagen poderosa irrumpe en redes sociales o en medios y nos obliga a mirar? En estos casos, la fotografía no es solo arte, es denuncia, es testimonio, es un acto de resistencia. Capturar la vida de jornaleros, las condiciones de una escuela rural sin techos, el dolor de una madre buscadora o la esperanza de una comunidad que se organiza para defender su territorio. Todo eso es también narrar la historia del país que los discursos oficiales no quieren contar. La fotografía documental mexicana ha sido testigo y protagonista de momentos clave,
Desde el terremoto del 85 hasta las marchas por los 43 de Ayotzinapa, desde la migración por la frontera norte hasta la lucha por el agua en comunidades indígenas. Detrás de cada imagen icónica hay una historia que merece contarse y una persona que, muchas veces con riesgo, decidió tomar esa foto para que no nos olvidemos. Porque olvidar, en contextos de violencia, pobreza o corrupción, es una forma de repetición. Y recordar, en cambio, puede ser un primer paso hacia la transformación. Estas imágenes también rompen con la narrativa hegemónica que suele encasillar a México solo en postales folclóricas o en crónicas de violencia. La fotografía documental muestra lo complejo, lo ambiguo, lo contradictorio. Nos enfrenta a la diversidad profunda del país, desde los rarámuris que corren libres en la sierra hasta los niños que venden chicles en los semáforos de Monterrey, desde las comunidades que celebran su identidad con orgullo hasta quienes luchan por sobrevivir en la periferia urbana. En cada caso, el fotógrafo no impone su visión, presta su mirada para que otros hablen. Detrás de una fotografía documental hay algo más que técnica. Hay una postura ética, una decisión de cómo y por qué mirar. En un país como México, donde muchas de las historias documentadas implican sufrimiento, desigualdad o violencia, no basta con tener una buena cámara, hay que tener humanidad. Cómo se retrata a una persona en situación de calle sin convertirla en espectáculo. Cómo se capta el dolor de una madre que ha perdido a su hijo sin invadir su duelo. Ahí es donde el fotógrafo documental enfrenta un dilema constante, el equilibrio entre contar la historia y respetar la dignidad del otro. Los grandes documentalistas mexicanos lo saben bien. No basta con mostrar, hay que conectar. Por eso, muchas veces el fotógrafo no llega, dispara y se va. Llega, pregunta, escucha, convive. Porque la confianza no se regala, se construye. Y eso marca la diferencia entre una imagen vacía y una imagen que habla. Además, el fotógrafo documental no debe ser un turista del dolor ajeno, ni un cazador de tragedias. Su rol es más bien el de mediador, alguien que traslada historias de un contexto específico hacia un público más amplio, generando empatía, reflexión y, con suerte, acción. También hay que hablar de lo que implica este trabajo en términos personales. Fotografiar la realidad cruda de México puede dejar heridas en quien está detrás del lente. Muchos documentalistas cargan con imágenes difíciles, momentos dolorosos o incluso amenazas por su trabajo. Y, aún así, siguen, porque entienden que documentar es también una forma de resistencia, de dar voz a quienes han sido silenciados, de construir puentes entre mundos que muchas veces no se cruzan. En ese sentido, cada fotografía es también una invitación a mirar distinto, a comprender mejor, a sentir más profundamente. En tiempos donde la imagen abunda pero el sentido escasea, los fotógrafos documentales nos ofrecen algo valioso, miradas con contexto, con historia, con corazón. Nos recuerdan que mirar no es un acto pasivo, sino una forma de posicionarse en el mundo. Y que cuando una imagen nos toca, algo dentro de nosotros empieza a cambiar. La fotografía documental en México no está muriendo. Está mutando, evolucionando, expandiéndose. Las nuevas generaciones están tomando el relevo con otros lenguajes, otras plataformas, pero la misma necesidad de contar. Ahora, un celular puede ser tan poderoso como una cámara profesional. Un hilo en Twitter o una publicación en Instagram puede viralizar una historia que antes habría quedado en el anonimato. Pero el corazón de la fotografía documental sigue latiendo en lo mismo, el deseo de preservar, compartir y provocar conciencia. Porque mientras existan injusticias, desigualdades o simplemente historias urgentes que contar, siempre habrá alguien que levante una cámara como quien levanta una bandera. Además, colectivos fotográficos están floreciendo por todo el país, en Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana. Agrupaciones de jóvenes fotógrafos que trabajan de manera colaborativa, horizontal, comunitaria. Que ya no buscan la fama individual, sino el impacto colectivo. Que entienden que una sola imagen puede no cambiar el mundo, pero puede cambiar la forma en que alguien lo mira. Y eso ya es mucho. También es importante mencionar la presencia creciente de mujeres fotógrafas documentales, cuyas miradas han abierto nuevas rutas de sensibilidad, denuncia y ternura. Han retratado con precisión y fuerza temas como el feminicidio, el trabajo doméstico, la maternidad, la resistencia de las abuelas, la vida cotidiana desde una óptica íntima y potente.
Y finalmente, está el público. Tú, yo, todos. Porque una fotografía no termina de existir hasta que alguien la mira. La fotografía documental no solo necesita ojos atentos, sino también corazones disponibles. En un mundo saturado de imágenes rápidas, detenerse frente a una imagen documental es un acto de rebeldía. Es permitir que algo nos interpele. Es dejar que una historia ajena se vuelva, al menos por un instante, parte de nuestra historia también. México tiene millones de relatos esperando ser contados. Y aunque muchas veces los micrófonos les son negados, las cámaras siguen encendidas. Porque mientras haya quien mire con empatía, habrá futuro para la fotografía documental.